Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Uruguay ha ganado terreno en los últimos años en la exportación de servicios globales. Y en esta materia, un área con potencial muy interesante es la capacitación a distancia de personal de salud. Hoy estamos conociendo el caso de la empresa uruguaya Evimed, que es líder en América Latina en la educación online para médicos ya graduados y otros profesionales del sector, en acuerdos que ha realizado muchas veces con instituciones médicas, con sociedades científicas, con especialistas. Ahora se prepara para dar un salto importante en el mercado de América del Norte, luego de un acuerdo que ha firmado con la Universidad de Stanford en Estados Unidos. De eso estamos conversando con el doctor Álvaro Margolis. Álvaro, estaba mirando mensajes de la audiencia, por ejemplo este de Juan, que dice: Álvaro fue un compañero de avanzada, de los primeros, si no el primero que se interesó por los temas de la tecnología aplicada a la medicina, cuando para los demás eso era una rareza. Lo recuerdo con temas de codificación, ¿cómo es? Codificación LONIC o IONIC, que era chino básico para nosotros. ¿Puede ser? Sí. Yo hice una maestría en informática médica en la Universidad de Utah. Volví en el año 95, cuando todavía la informática estaba en pañales, ¿no? Es cierto, sí. Y tengo muchos amigos y compañeros que en mi vida anterior, digamos, como médico clínico. Sí, porque Álvaro es médico internista con esa maestría en informática biomédica. Ha sido docente de las Facultades de Medicina y de Ingeniería de la Universidad de la República. Ha integrado el equipo de coordinación de varios proyectos de informatización de instituciones de salud. Fue presidente de la Federación de Sociedades de Informática Biomédica de Latinoamérica y vicepresidente de la Federación Mundial. Es miembro fundador de la Academia Internacional de Informática Biomédica, junto a una decena de colegas latinoamericanos. O sea que la profesión en sí misma quedó a un costado por ahora. Sí. La profesión original, digamos. Yo empecé mi carrera como médico clínico, hice la formación en medicina interna, soy especialista en medicina interna. Fui interno de los internos viejos, 3 años de residente, después fui docente en la cátedra del profesor Torres en el piso 8 del Hospital de Clínicas, y ahí en el medio me fui a hacer la maestría de informática médica. Hice como un cambio de orientación, porque a la vuelta, después de 2 años de estar, como digo yo, como un monje, estudiando y trabajando, aprendiendo de lo que es la informatización en salud, volví un poco desnorteado, digamos, para volver a la práctica clínica, y bueno, me fui alejando progresivamente hace unos 20 años que no veo pacientes. Por otro lado, también si miro mensajes de la audiencia, Irene dice: sonó raro que le pidiera al aire que manejara los números de la empresa. Lo hacemos en muchas entrevistas de asuntos empresariales. Cada firma considera hasta dónde llega en la difusión justamente de sus datos, ¿no? Por supuesto que el entrevistado tiene la libertad en ese sentido, y hemos tenido experiencias muy distintas en las materias. Pero agrega la oyente, capaz que era más fácil preguntar cuánto cuesta un curso. Eso sí es un número público. A ver, hagámosle caso a la oyente Irene. ¿Cuánto cuesta un curso de Evimed? Digo, para un número redondo es alrededor de los $100. Varía de acuerdo al curso, etcétera, pero más o menos alrededor de los $100, para poner un número redondo. Uh-huh. Después sigue diciendo esta oyente, Uruguay es caro en un montón de aspectos, exceptuando servicios profesionales. ¿Esa es la evaluación que ustedes hacen también? La verdad que no hemos hecho un estudio comparativo, digamos, de cómo trabajar con equipos, el equipo muy bueno que tenemos acá en Uruguay. O sea que no nos hemos planteado no trabajar con el equipo de Uruguay. O sea que no, en ese sentido estamos trabajando muy bien con el equipo que tenemos. Los equipos docentes es más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Los equipos docentes, que ahí sí podemos comparar, son más o menos los mismos honorarios que manejamos en Uruguay y en el exterior. Bueno, veamos ahora lo que yo dejaba planteado hace un rato, ¿no? ¿Cómo
impactó en la actividad de Evimed la pandemia, la emergencia sanitaria del COVID-19. Ustedes ya estaban muy metidos en el terreno virtual, eso queda claro, pero acá da la impresión de que se produjo alguna novedad importante, ¿no? Sí, por un lado el funcionamiento de la empresa, obviamente, de un día para otro tuvimos que aprender a trabajar todos remoto y a coordinarnos remotamente. Además, en las temáticas hubo que hacer una reprogramación de cursos. Nosotros trabajamos mucho en la infectología, es un área que trabajamos mucho. Obviamente el tema para los infectólogos pasó a ser el COVID y hicimos un foro COVID iberoamericano con especialistas de España y de la región latinoamericana. Cambiamos el programa, cosa que nunca hacemos, postergamos cursos, ahora estamos por empezar un curso sobre organismos multiresistentes con la coordinación de expertos desde Uruguay, de expertos de Maciel, el doctor Fabio Grill, el doctor Antonio Galeana, pero también con coordinación desde Brasil. Tuvimos que hacer una reprogramación de los cursos, nos tuvimos que acomodar, pero al mismo tiempo está claro de que justo de casualidad, a fines de marzo estamos haciendo esta primera implementación de un modelo que hace mucho tiempo queríamos implementar, que nosotros llamamos Congreso Extendido. A ver, una precisión allí. Congresos médicos, es una industria en el mundo, ¿no? Pero estamos acostumbrados a imaginarlos o a pensarlos en términos presenciales, ¿no? Gran movimiento de profesionales de una cierta especialidad que llegan a una ciudad, a un país, un espacio físico grande, salas de reuniones para actividades paralelas, hotelería, bueno, servicios turísticos asociados, ¿no? Es digamos, un negocio grande en el mundo, el de los congresos médicos. ¿Ustedes habían estado involucrados en la organización de congresos médicos de manera presencial o solamente en esta otra modalidad, la virtual? No, de hecho nunca estuvimos vinculados para nada en ningún sentido en la organización de congresos, ni presenciales ni virtuales. Nuestra primera experiencia de hacer una actividad alrededor de un congreso, realmente alrededor de un congreso, no empezar un curso en un congreso, que es otra cosa distinta, pero tratar de extender el congreso a un espacio virtual. La primera experiencia que íbamos a tener y que tuvimos fue a fines de marzo de este año. Y los motivos son muy sencillos. Funciona tan bien la industria de los congresos para los participantes y para los organizadores. Es algo tan arraigado que funciona bien, le da mucho valor a los asistentes que van a los congresos y a las instituciones. Es la principal fuente de ingreso de las sociedades científicas. Entonces es muy difícil convencer a un grupo académico que quiera poner en riesgo ese modelo que le genera esos ingresos con alternativas tecnológicas. Digo, hasta la pandemia era muy difícil y nosotros ya habíamos tratado de hacerlo otras veces y no habíamos logrado. Ajá. Y bueno, acá se dieron una serie de circunstancias que ocurrió, que la sociedad colombiana de nefrología le interesó, que organizaba ese congreso latinoamericano de diálisis peritoneal, le interesó extenderlo en la modalidad virtual. ¿Qué fue lo que ustedes presentaron entonces? ¿Cómo es el mecanismo del congreso extendido, así lo llaman? Sí, básicamente el concepto de congreso extendido, que finalmente en este caso no fue híbrido, no fue presencial y virtual por la pandemia, la parte presencial hubo que suspenderla, fue solo virtual. El concepto de congreso extendido es la extensión en el espacio a través de la virtualidad, o sea que gente de mucho más lejos que no podría ir a una actividad presencial pueda participar. Digamos, en ese caso de ese congreso colombiano, los principales países participantes fueron México y Argentina. No hubieran ido a Cartagena de Indias, toda esa gente que participó, más de 700 personas, no hubieran ido a Cartagena de Indias porque queda muy lejos, es muy costoso. ¿No hubieran ido ni siquiera en condiciones normales? Ni siquiera en condiciones normales. La audiencia en un congreso de ese tipo hubiera sido mayoritariamente de Colombia y los países vecinos y alguna gente más remota. No hubieran ido, ¿no? Uh-huh. No iban a ir. Ya el congreso se suspendió 3 semanas, en la presencialidad se suspendió 3 semanas antes.
Por otro lado, en ese mismo sentido, ese congreso extendido tiene que ver con la extensión en los idiomas. Digamos un congreso norteamericano. Uno capaz que no, un médico uruguayo capaz que no va porque es muy costoso y es muy lejos, pero capaz que no va porque tiene dificultades para manejar el inglés. Entonces, la posibilidad de hacerlo extendido es tener a los docentes subtitulados, tener facilitadores nativos del idioma, o sea, de habla hispana, y que se pueda extender en los idiomas, también derribando barreras geográficas que no tienen nada que ver con la virtualidad, tienen que ver con una barrera idiomática. Ajá. ¿Qué es el facilitador? ¿Cómo opera ese facilitador? Opera mediando las conversaciones, digamos, alrededor de los distintos temas. Que haya un experto, digamos, de un aspecto en particular que se esté discutiendo en ese momento. Las conferencias están subtituladas y la gente está conversando. Y bueno, el docente facilitador lo que hace es moderar esas discusiones, orientarlas, plantear preguntas, responder las preguntas de los participantes. Ah, ¿y hay un docente facilitador por idioma o por país? ¿Cómo es eso? No, depende también. En general tenemos varios. Nosotros también los llamamos tutores. Tenemos por idioma tiene que haber. Tratamos de que sean nativos del idioma. Digamos que si hacemos un curso en español y en portugués, tiene que haber definitivamente tutores nativos de habla portuguesa. Y no manejamos, por ejemplo, 2 o 3 tutores para toda una actividad, o pueden ser tutores por módulo, ¿de acuerdo? Si es un tema muy específico que se va a trabajar en cada módulo y que que lo maneja determinada subespecialista, sería en ese caso el que modera la discusión. Uh-huh. O sea, varía. Uh-huh. En resumen, varía, de acuerdo a la temática. Podemos poner en la emisión en video, podemos poner algunas imágenes de una presentación que ustedes han elaborado y que justamente muestra, muy en síntesis obviamente, cómo se desarrolla, cómo es el esquema de uno de estos congresos extendidos. En definitiva, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo termina llevando uno de estos congresos, así, en esta modalidad? En este ejemplo, y en general es así, llevan, en el ejemplo del Congreso Latinoamericano que les mencionaba, 7 semanas. La primera semana, básicamente, la gente se presenta, se saludan, se conocen, y se saluda a la gente que ya se conocía, y se presentan los trabajos científicos del Congreso, que es algo que iba a ocurrir en Cartagena, pero... O sea, en todos los congresos se presentan trabajos científicos, investigaciones de los asistentes. En esa primera semana lo que hicimos fue, dado que no se pudieron presentar presencialmente, se presentaron virtualmente y había todo un espacio de conversación alrededor de las investigaciones de los distintos asistentes. Y después, semana a semana, durante el resto de las 6 semanas, se iban discutiendo de distintas temáticas, con conferencias y con actividades alrededor de las mismas, digamos. O sea, 7 semanas. Eso es lo más disruptivo de todo. Porque la distancia es fácil de entender, la virtualidad acerca de distancias, y el tema de los idiomas también, pero el hecho, un congreso demora 2 o 3 días, 4 días, no demora 7 semanas. Uh-huh. ¿No? Es lo que cuesta más entender, digamos, en el modelo que nosotros planteamos. Uh-huh. Pero funcionó. Funcionó, y de hecho yo tengo mis serias dudas de que modelos muy intensivos de 2 o 3 días, de 8 horas, como son los congresos presenciales, tengo mis dudas que la virtualidad funcionen. A fines de este año va a haber muchísimas experiencias de todo el mundo en congresos diseñados parecidos a los presenciales, pero virtuales. Estoy seguro que, la dinámica de las personas es muy distinta cuando no viaja. Ah, porque lo que tú decís es que está habiendo una tendencia a realizar los congresos presenciales de manera virtual, una especie de traslación mecánica al formato virtual. Ustedes están proponiendo otra cosa, como quedaba claro en la explicación reciente, y eso puede ser, ustedes tienen la sensación de que es más efectivo, de que es más interesante para el público.
Sí, digo, de hecho nosotros en esa primera implementación que hicimos nos funcionó muy bien. En alguna de las gráficas que ustedes tienen se puede ver la participación a lo largo de las semanas y se mantiene a lo largo de todas las semanas la participación, o sea, funcionó bien. Vamos a ver las evaluaciones, las actividades, que hay muchas actividades en el mundo que son, como decía, la traslación automática sin diseño de una actividad presencial a una actividad virtual. Además, considerando las zonas horarias, el problema de zonas horarias, que Claro. acá en América Latina no hay muchas zonas horarias, pero digo, si uno piensa en un congreso internacional, por ejemplo, con un congreso europeo que tiene asistentes latinoamericanos y norteamericanos, ¿cómo maneja las zonas horarias? Ujú. Hay un problema ahí. Lo cierto es que este concepto, el de Congreso extendido, llamó la atención, más allá del caso en que se aplicó por primera vez ahí en Colombia. De algún modo fue el disparador de esta nueva vinculación que ustedes están estableciendo con la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y a partir de ese acuerdo viene un mercado potencialmente muy interesante. Me gustaría que enseguida completáramos la charla por ese lado. Ya completamos la charla con el doctor Álvaro Margolis. Álvaro, a partir de este concepto que ustedes desarrollaron, Congreso extendido, para transformar los congresos médicos ya tradicionales en esta era de la virtualidad, ¿qué pasó? ¿Cómo es este acuerdo que ahora hacen con la Universidad de Stanford? Sí, Emiliano, tú me preguntabas cómo llegamos hasta allí. Hay que darse cuenta de que todos los organizadores de congresos, tanto las instituciones que organizaban como las empresas organizadoras y toda la industria, como tú comentabas antes, fueron totalmente alteradas. O sea, todos los que están organizando eventos en estos momentos en todo el mundo se encontraron en una situación gravísima, digamos, tanto las instituciones como los organizadores. Y, entonces, un problema muy serio que despertó el interés en esta experiencia que nosotros acabamos de comenzar en marzo, que ya veíamos cómo estaba funcionando bien. Entonces nos dieron la Sociedad Académica para la Educación Médica Continua de Estados Unidos, SACME, es la sigla en inglés, nos invitó a dar un webinar Un webinar para el es público. un seminario en la web, ¿no? Es por internet. Un seminario por internet, nos invitaron a dar un seminario por internet sobre este tema, para contarles esta temática, cómo trabajábamos en este modelo un poco distinto de lo que uno se imagina, así como de emergencia, trasladarlo presencial a lo virtual y bueno, esperar a que funcione, digamos. Y les resultó interesante, digo, y la coordinadora de ese seminario por internet trabaja para la Universidad de Stanford, entonces para el área de educación médica continua de la Universidad de Stanford, Mila Kostic se llama, y ella, como están organizando una actividad virtual, un evento virtual ahora en agosto sobre temas de educación médica continua para educadores, nos propusieron hacer este taller, nos propusieron hacer algo con ellos y nosotros pensamos, ¿y por qué no en vez de hacer otro seminario por internet de 60 o de 90 minutos, ¿por qué no hacemos una demostración del concepto? Les encantó poder demostrar el concepto, en vez de hablar del concepto, demostrar el concepto. Entonces la demostración del concepto de evento extendido lo estamos haciendo en inglés y en español para una audiencia latinoamericana, que ya hay más o menos 500 inscriptos de toda la región, y para una audiencia norteamericana que la convocatoria está saliendo estos días. O sea, ustedes están demostrando el método en la práctica, con un caso concreto. ¿Ese es el que aparece en los gráficos que poníamos al aire recién? Exactamente, sí. Esa es la actividad concreta que estamos haciendo, que es para demostrar el concepto y además enseñar a los que participen en la actividad a implementar el concepto. Es muy curioso entonces, ¿no? Ustedes ahora ya no van a estar dando, además de dar estos cursos o talleres para médicos ya graduados o para personal de la salud, ahora van a estar dando cursos para quienes organizan congresos, una cosa así.
Sí, que organizan congresos o que organizan actividades educativas. O Ujú. sea, en las sociedades científicas hay un área de educación y bueno, para los que organizan actividades educativas, nosotros siempre hemos hecho algunas actividades, o no siempre, pero con cierta frecuencia hemos hecho actividades para los educadores, Ujú. para los docentes que trabajan con nosotros, para otros educadores de las sociedades científicas. O sea, no es algo nuevo Ah. tampoco, pero sí, estamos haciendo eso mismo y pensamos que lo mejor era demostrar, el ingeniero López se ocurrió esta idea y la verdad que nos está obligando a hacer rápidamente una migración hacia el multidioma, que ya lo manejamos en 2 idiomas, para trabajar en 3 idiomas y en inglés también. Y bueno, va a ser una actividad, en este caso en inglés, para el público que habla inglés y de habla hispana. El prestigio de la Universidad de Stanford está fuera de discusión. Entonces, esa alianza o esa vinculación, ¿a qué puede llevar ahora? Yo hablaba de las posibilidades que se les abren en el mercado de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Sí, nosotros estamos en un plan de crecimiento, o parte del crecimiento que teníamos ya antes de la pandemia era, de alguna manera, probar cómo llegar al mercado norteamericano para Estados Unidos, porque nosotros ya estamos trabajando con socios académicos norteamericanos para la región latinoamericana. Y bueno, obviamente esta situación y esta necesidad del lado de grupos académicos de Estados Unidos potencia esa posibilidad de entrar más rápidamente y será hacia el futuro con Stanford o será con alguno de los cursantes que hagan este taller allá o será con otros socios. Y quiero mencionar una cosita. Nosotros estamos por hacer un taller con la Cleveland Clinic, con un curso con Cleveland Clinic, con la doctora Silvia Pérez Proto, que Ah, fue sí, entrevistada sí, sí. por, Me por, suena por ti. perfectamente. Sí, fue una entrevista muy interesante acá, en perspectiva, a propósito de cómo estaban ellos organizados en esta época de emergencia sanitaria, ¿no? Sí, mi esposa escuchó la entrevista y me dijo, tenés que escucharla, la escuchamos de noche y la contactamos y a partir de ahí, además por el conocimiento que ya teníamos con el área de educación médica continua de Cleveland Clinic, estamos por trabajar y estamos diseñando un proyecto como otra de las alternativas para trabajar también para Estados Unidos y para la región latinoamericana. O sea, tenemos varias opciones que estamos tratando de impulsar y obviamente el habernos forzado a hacer esta actividad ya este año con la Universidad de Stanford nos da mucha visibilidad, pero también nos permite probar el concepto, ver cómo trabajamos para el público de habla inglesa en Estados Unidos, toda la parte de soporte, los sistemas, todo. Nos permite dar un pasito más para estar más preparados para el año que viene, para los proyectos que queremos hacer para Estados Unidos el año que viene. Doctor Álvaro Margolis, director y cofundador de EVIMED. Gracias por la participación esta mañana en Perspectiva. Felicitaciones entonces por todo este desarrollo. Suerte con los desafíos que ahora encaran. Volvemos a conversar en cualquier momento. Muchas gracias, Emiliano.